Hola, bienvenidos a Amanecer Libertario. El tema que nos va a tocar hablar el día de hoy viene desde Brasil, ya que uno de los hijos de Jair Bolsonaro propuso que se compare al socialismo y al nazismo como un mismo mal y que estos deben ser prohibidos porque amenazan la libertad individual, amenazan la vida y amenazan todos los valores de cualquier sociedad occidental. Y todo esto requiere un debate, así que acá vamos a meter bastante teoría política y sobre todo hacer una comparación de lo que ha sido el socialismo y el nazismo a lo largo del mundo. Vamos a ver cuál fue la reacción natural y qué posición deberíamos tener los liberales y los libertarios a prohibir otras tendencias políticas, sean totalitarias o no, que ambos, tanto el nazismo como el socialismo, fueron totalitarias y debemos entender que mataron a más de 100 millones de personas, ambos 110, 120 más o menos, y debemos entender que hay que tener una postura. Yo voy a dar la mía y si a ti te parece bien, podemos estar de acuerdo, y si tienes otra postura, déjalo en los comentarios y así podemos debatir. Y antes de empezar, quiero hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios para que así tú me puedas hacer una donación de manera voluntaria y que yo pueda seguir mejorando este canal como lo vengo haciendo hace bastantes meses. Y ahora sí, vamos a hablar de todo esto, ya que me pareció bastante interesante traerles esta noticia. Vamos a leer el encabezado, el titular, y así vamos a empezar a sacar conclusiones. Lo tenemos aquí. Brasil. Eduardo Bolsonaro propone equiparar el comunismo al nazismo y penalizarlo. Bolsonaro apuntó que los parlamentarios, como guardianes de la libertad, deben combatir toda ideología que destruya un aspecto tan fundamental en la vida del brasileño. ¿Cómo hemos llegado aquí? Como lo ven en la noticia, uno de los hijos de Jair Bolsonaro fue que propuso y ya envió, ya lo vamos a ver en otra noticia siguiente, ya envió la propuesta para prohibir tanto el nazismo como el socialismo, compararlos a ambos por ser ideologías totalitarias que destruyen sociedades y matan, y han matado a mucha gente, y lamentablemente en los países todavía socialistas sigue pasando. Para entender esto, ¿de dónde cómo me enteré de la noticia? Lo vi en el canal Amigo Paralelo 33, que de acá le mando un saludo y un abrazo bastante fuerte. Y hay algo que siempre me llamó la atención. ¿Qué es el socialismo y qué es el nazismo? En teoría política debemos entender que estos dos son sistemas, no son autoritarios, son totalitarios. ¿Cuál es la diferencia entre autoritarismo y totalitarismo? Pues que el totalitarismo tiene una ideología que respalda sus acciones. En cambio, el autoritarismo puede ser cualquier sistema político, incluso no sé, normal, republicano, pero que pase por encima de los sistemas que ya están escritos en la Constitución. Los puede pasar por simple querer quedarse en el poder o querer poner a sus amigos, todo este tema de la corrupción. Pero el totalitarismo, por ejemplo, lo que fue un caso muy extremo aparte de la Unión Soviética, que fue Camboya, donde tenemos a Pol Pot, que mató más o menos al 25% de todos los camboyanos, y que él, después de haber hecho eso, no se sentía mal. O sea, los totalitarismos, cuando ellos cometen asesinatos en masa, como ellos están ideologizados, ellos no piensan que están haciendo mal, ellos se sienten respaldados, porque todo sistema totalitario es el máximo triunfo de la política sobre los individuos, y debemos entender esto. O sea, si nosotros no le ponemos un freno a la política, el resultado natural es el totalitarismo, un estado que controla absolutamente toda la vida de su gente, que controle cómo van a comer, dónde van a comer, cómo van a producir, cómo van a trabajar, cómo se van a vestir, qué no van a decir, qué no se van a reunir. Todo esto es un sistema totalitario, y como son sistemas totalitarios, ven al individuo como una simple basura. Lo que importa es el conjunto de la sociedad, y siempre tienen un líder al frente, a pesar de que cuando tú lees los libros marxistas dicen que no, que en realidad es el partido el que representa al pueblo, y siempre dicen representar al pueblo, pero en la realidad esto no funciona así. Siempre, pero siempre, cuando ellos llegan al poder, ellos reemplazan una cúpula, una casta política, y se ponen ellos. Así que es como una especie de casta supuestamente proletaria, porque ninguno de los que hizo la revolución, por ejemplo Mao, nunca fue un campesino, Stalin nunca fue un obrero. Debemos entender que ninguno de ellos era un proletario tal cual. Muchos eran burgueses, Castro era un burgués, Che Guevara era un burgués, todos ellos eran burgueses y nunca fueron verdaderos proletarios. Irónico, ¿verdad? Contradice totalmente lo que ellos dicen. Pero debemos entender esto. Por ejemplo, acá vamos a leer las declaraciones.
Este proyecto de ley pretende impedir genocidios que son el resultado del nazismo y el comunismo y tratarlos de la misma forma que el Código Penal. Criminaliza el asesinato individual o establece el crimen de homicidio, explica el diputado en sus redes sociales. Como ejemplo de lo que ha causado en la historia el comunismo, el legislador Bolsonaro dijo que cita el proyecto del Holodomor o el genocidio ruso, que más o menos ocurrió entre los años 30, más o menos 33, 34, en donde hubo una mala cosecha y Stalin no calculó, como debemos entender que en el socialismo no hay propiedad privada y todo lo calcula el Estado mediante fórmulas matemáticas. Esto siempre llega al fracaso. ¿Por qué? Porque la economía, el Estado no puede hacerse con la suficiente información para calcular qué cada uno debe producir, cuánto, cómo y quién va a comer tal cual. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos cambiantes y es imposible. Solo tú imagínate, para estudiar una carrera debes pasar 5 años y dentro de esa carrera hay muchas más ramas y dentro de esas ramas hay diplomados y dentro de esos diplomados hay maestrías, hay doctorados. O sea, es un volumen de información tan grande que es imposible que una casta política, no sé, de 300, 400 mil personas puedan adivinar lo que quieren 10 millones de personas. Aunque sean más políticos que la misma población, jamás podrían saberlo. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser cambiante. Esto tiene que ver con el teorema de la imposibilidad del socialismo de la escuela austriaca. Y debemos entender y el holocausto realizado por los nazis alemanes. Todo esto llevó a que el hijo de Jair Bolsonaro ya presente este proyecto que criminaliza al nazismo y al comunismo. Vamos a leer otra vez las declaraciones. Como guardianes de esta libertad debemos combatir cualquier ideología que destruya un aspecto tan fundamental en la vida del brasileño. Nos toca a nosotros los parlamentarios repudiar todo genocidio. La primera que define los delitos contra la seguridad nacional, que es esta ley, ahora incluirá la prohibición de cualquier referencia a personas, organizaciones, eventos o fechas que simbolizan el comunismo o el nazismo. Y la segunda que establece las pautas y bases de la educación brasileña. Todo esto, ¿por qué se está dando? Pues como ustedes saben, en el socialismo ha muerto muchísima gente. Y todas esas personas que causaron todo esto no se sienten culpables y nunca se sintieron culpables. Por ejemplo, Stalin antes de morir decía, el día que yo ya no esté, pues la Unión Soviética va a caer y se los van a comer los lobos estadounidenses. Él decía, yo soy necesario, yo soy el pueblo y si yo, que represento al pueblo, este pueblo no va a poder seguir. Por eso, incluso después de que cae Stalin, Nikita Khrushchev le hace una crítica pública a Stalin y denuncia todas las atrocidades. O sea, imagínate, Nikita Khrushchev, que fue el sucesor de Stalin, denunció todo su genocidio y hay gente ahorita en las universidades defendiendo a Stalin cuando incluso el propio Nikita Khrushchev lo criticó y dijo que fue un genocida. Bueno, entonces debemos entender una posición. Los liberales deberíamos estar a favor de prohibir al socialismo y al nazismo, llámalo comunismo si quieres, pero en realidad es socialismo, pero para hacerlo más fácil, comunismo, llámalo, deberíamos prohibir. Acá hay algo, por ejemplo, el filósofo Karl Popper, que tiene libros tan buenos como La Sociedad Abierta y sus Enemigos, que es un libro larguísimo, pero igual lo recomiendo, y también hay otro libro que recomiendo de Karl Popper, que es La miseria del historicismo, que combate sobre todo lo que es la teoría de que los medios materiales dan forma a todo lo que es la sociedad. No me voy a meter mucho en eso porque eso ya es más extenso, más teoría política, pero debemos entender, me imagino que alguna vez tú por Facebook, por las redes sociales, habrás visto esta imagen, que es la paradoja de la tolerancia de Karl Popper. Esto que estás viendo acá no funciona así. Acá dice que hay ciertas ideologías que son intolerantes y que nosotros, si respetamos la intolerancia nos va a destruir a nosotros. Y esto no fue exactamente lo que dijo Karl Popper. Lo que dijo Karl Popper era que debíamos ser intolerantes con los intolerantes. Sí, pero ¿qué era un intolerante para Karl Popper? Para Karl Popper, un intolerante era aquella persona que usaba los medios, la violencia, para destruir a las otras tendencias o filosofías políticas. Eso era un intolerante. Contra ellos había que usar la intolerancia, había que usar la fuerza, porque nos estaban usando la fuerza contra nosotros mismos primero. Por ejemplo, Sendero Luminoso, con ellos no podíamos ser tolerantes y había que aplastarlos porque ellos estaban atacándonos primero. Eso debemos entender. Y eso es lo que es el marxismo-leninismo. El marxismo-leninismo, cuando tú lees, yo lo he leído bastante, cuando tú lees ellos dicen hay que hacer democracia proletaria para los proletarios y dictadura del proletariado para los burgueses. ¿Qué significa dictadura? Ellos quieren expropiar, ellos quieren robar y por supuesto ellos justifican el asesinato. Ellos dicen, bueno, y esto está en los libros y yo lo puedo mostrar y puedo tener un debate con cualquier persona que vea este video, que no sea este canal. Ellos dicen, por ejemplo, esto está en el manual del marxismo-leninismo. Para todas esas personas que se resistan al cambio revolucionario, habrá que aplicar la fuerza si es que ellos no están conformes con nuestros mandatos. Y es así. Así que nosotros
en este sentido, una vez sabiendo lo que dice Karl Popper, ¿deberíamos permitir este tipo de cosas? Pues yo tengo una opinión, aunque hay mucha gente que sí estará a favor de prohibirlos. Yo, a pesar de todo, a pesar de que en los países socialistas los partidos liberales estaban prohibidos y cualquier partido disidente estaban prohibidos porque eran sistemas totalitarios y el totalitarismo no admite otros partidos más que partidos que sean afines del gobierno, por supuesto. Yo creo que habría que usar lo que dice Karl Popper y cualquier liberal debería más o menos pensar así, pero si tú piensas de una manera diferente no hay problema, en que si ellos utilizan medios pacíficos para expresar sus ideas, habría que respetarlo en el sentido de que no habría que ejercer coerción contra ellos. ¿Por qué? Porque están usando los medios pacíficos, pero si ellos empiezan a usar querer hacer revoluciones y todo esto, ahí sí están siendo intolerantes, están atacando a otras personas, están violando las libertades, incluso a todo este tipo de movimientos que cuando llegan al poder causan más daño que cualquier guerra civil que ellos puedan provocar para llegar al poder. Creo que habría siempre que concientizar, porque lo que dice el hijo de Jair Bolsonaro también habría que en las escuelas concientizar de todos estos males. Habría que explicar, porque hay mucha gente que no sabe qué es el Holodomor, que no sabe por qué se construyó el muro de Berlín, que no sabe que en la Unión Soviética no se podía salir porque lo habían prohibido, porque una vez que llegaron los socialistas al poder prohibieron que la gente se pueda ir. Hay datos de esto y es historia, no estoy diciendo mi opinión, es historia. Y en otras noticias vamos a ver a más profundidad esta noticia que tenemos acá. Bolsonaro presenta, mejor dicho, en otros videos vamos a ver a más profundidad esta noticia. Bolsonaro presenta reforma para reducir burocracia, corrupción y gasto público, lo cual me parece bastante interesante. Y después tenemos esta noticia ya para ir terminando y que no se haga bastante largo el video. Paren la farsa, nazismo y fascismo son hermanos de extrema izquierda. ¿Y por qué decían eso? Pues nosotros, si leemos Mein Kampf, podemos leer lo siguiente: el hecho que en la actualidad millones de hombres sientan íntimamente el deseo de un cambio radical de las condiciones existentes prueba la profunda decepción que domina en ellos. Testigo de este hondo descontento son sin duda los indiferentes en los torneos electorales y también los muchos que se inclinan a militar en las fanáticas filas de extrema izquierda. Y es precisamente a estos a quienes tienen todo que dirigirse nuestro joven movimiento. El socialismo, todos estos colectivismos son de izquierda. Para un liberal, y esta es mi opinión, creo que todo este tipo de cosas no podemos permitir que digan que el fascismo es de derecha. El fascismo, el socialismo, todo y el nazismo son de extrema izquierda por ser colectivismos, por ser Hitler nunca protegió la propiedad privada, siempre la controló, nunca defendió las libertades. Decir que Hitler era de derecha me parece descabellado y creo que no deberíamos permitirlo. Y para terminar, les recomiendo acá dos libros. El primero es Archipiélago Gulag. Su nombre lo indica, es un libro que cuenta todas las atrocidades que se vivieron en los Gulag, también en la época de Stalin. Stalin murió en el 53 y este libro es del 18 al 56, recordando bastantes este tipo de cosas. Esta edición se editó más o menos en esos años, pero ese libro cuenta cómo se vivieron los Gulag, cuáles fueron las atrocidades que se cometieron. Y también les recomiendo este otro libro, Libertad o Socialismo, de Hans Hermann Hoppe, lo van a tener abajo en la descripción. Y me gustó hablar de este tema porque quería aportar un poco de teoría política y ver la opinión que nosotros deberíamos tener, aunque esas personas sean totalmente opuestas y sean un peligro para la sociedad. Si usan medios pacíficos, creo que habría que permitirlos, pero siempre habría que concientizar a la gente para que esta gente jamás lleguen al poder. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber visto este video. Dale like, suscríbete si te gustó todo lo que he estado hablando. Subo videos todos los días a las 7 y muchas gracias por haber visto este video. Un saludo y hasta pronto.